Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy prepárense porque les traigo una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco, y créanme, es de esas que te dejan sin aliento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Estamos hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que resuenan con una fuerza arrolladora, y la información que ha salido a la luz el 28 de septiembre de 2025, es simplemente impactante. Así que si todavía no lo han hecho, les invito de corazón, con la mayor de las sinceridades, a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. No dejen de activar esa campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, que llegan con la fuerza de un huracán. Y lo más importante, quédense conmigo hasta el final, porque esta historia tiene tantos matices, tantas capas, que es un verdadero deleite desentrañarla juntos. Imaginen la escena, un día cualquiera, un 28 de septiembre de 2025. El sol brilla con intensidad, la gente sigue con su rutina diaria, ajena a las grandes sorpresas que el destino tiene guardadas. Pero de repente, ¡boom!, salta la noticia. Y no estamos hablando de un rumor fugaz, no es una especulación nacida de la imaginación de los fans más fervientes. Hablamos de información oficial, de fuentes cercanas a la producción, de confirmaciones que nos dejan boquiabiertos, con la mandíbula desencajada. Y cuando mencionamos a Can Yaman y de Mehmet Özdemir, automáticamente, de forma instantánea, la mente de todos, sin excepción, nos transporta a la química arrolladora que desbordaron en Erkencikus, ¿verdad? Esa pareja que con su carisma deslumbrante, su talento innegable y, sí, esa chispa eléctrica que nos hizo soñar despiertos, conquistó a millones de corazones en cada rincón del planeta. Han pasado años desde que terminaron de grabar esa serie que los catapultó a la fama internacional, una serie que se convirtió en un fenómeno global. Y desde entonces, sus caminos profesionales y personales han sido seguidos con una lupa implacable, casi obsesiva. Ambos han seguido cosechando éxitos, protagonizando nuevas producciones, lanzándose a proyectos internacionales audaces, pero la sombra de su romance en pantalla, y los rumores que los rodearon fuera de ella, siempre han estado ahí, latentes, como un murmullo constante esperando el momento oportuno para resurgir. Lo que ha sucedido en esta fecha tan específica, el 28 de septiembre de 2025, es algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber predicho. Y les aseguro con la mano en el corazón, que hay muchos detalles que todavía permanecen en la penumbra, que no se conocen por completo, pero lo que sí sabemos es más que suficiente para generar esta ola masiva de sorpresa, expectación y emoción que está recorriendo el mundo del espectáculo. ¿Se trata de un reencuentro profesional que nos devuelva la magia de antaño? ¿Una colaboración que nos regalara de nuevo esa conexión tan especial que tanto amamos? ¿O quizás algo más personal, algo que trasciende las pantallas, los escenarios y los flashes de las cámaras? La verdad es que la forma en que esta noticia ha llegado a nuestros oídos, y la reacción sísmica que ha provocado, es digna del mejor guión de telenovela, pero con la autenticidad deslumbrante de la vida real. Los primeros indicios de esta bomba noticiosa comenzaron a filtrarse de manera sutil, casi imperceptible al principio, a través de cuentas de fans extremadamente activas, de periodistas especializados en el fascinante universo del espectáculo turco. Y rápidamente estos rumores se transformaron en una bola de nieve imparable, creciendo y creciendo a una velocidad vertiginosa. Las redes sociales explotaron en un torbellino de actividad. Si hubieran abierto Twitter o Instagram en ese preciso instante, habrían sido testigos de miles y miles de publicaciones, hashtags revolucionando las tendencias globales, y debates encendidos, apasionados, sobre qué podría significar todo esto. Can Yaman, conocido por su porte varonil imponente, su sonrisa que desarma a cualquiera y su indiscutible atractivo físico, ha estado enfocado en proyectos internacionales de gran envergadura, especialmente en Italia, donde goza de una base de fans extraordinariamente sólida y ha protagonizado varias series y películas de rotundo éxito. Por su parte, Mehmet Özdemir, con su talento innato para la actuación, su dulzura cautivadora y su estilo único y personal, también ha continuado consolidando su carrera de manera firme, explorando diferentes géneros y demostrando una versatilidad que deja a todos impresionados. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha ocurrido? Pues bien, la información que ha logrado recopilarse, y que apunta directamente a este acontecimiento, es, atención, atención, un posible regreso o mejor dicho, un anuncio oficial de un nuevo e impactante proyecto conjunto. Y no estamos hablando de una simple aparición esporádica, sino de algo de una
Magnitud colosal, algo que promete dejar huella. Se habla con insistencia de una serie, o quizás una película, que volvería a unir a Kanyaman y Demet Özdemir en la pantalla, en un escenario compartido, deleitándonos una vez más con su presencia. La noticia fue confirmada, no por ellos directamente al principio, sino por fuentes muy cercanas a la producción, que por razones obvias, prefirieron mantener el anonimato para no desvirtuar el impacto del anuncio oficial. Pero la información era tan sólida, tan detallada, que era sencillamente imposible ignorarla. Imaginen el impacto que esto ha tenido. Después de tantos años, después de verlos crecer individualmente y seguir caminos profesionales y personales separados, la posibilidad de volver a verlos juntos, interactuando en la pantalla, compartiendo escenas llenas de emoción, es un sueño hecho realidad para incontables de sus seguidores. La energía pura que emanaba de ellos en Erkencikus era tan palpable, tan magnética, que no solo cautivó a los fans. Los críticos más exigentes también reconocieron su química explosiva, su capacidad innata para transmitir emociones complejas y crear personajes que se quedan grabados en la memoria para siempre. Volver a presenciar esa sinergia, esa conexión tan especial, con la experiencia y la madurez que ambos han adquirido en estos años de trayectoria individual, sería sin duda alguna algo extraordinario, algo para enmarcar. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, donde el misterio se intensifica. El anuncio oficial, la confirmación pública de este proyecto, llegó poco tiempo después de esas filtraciones iniciales, como una explosión controlada de información. Y la forma en que se llevó a cabo, fue digna de una superproducción de Hollywood. No se trató de un simple post en Instagram o un tuit veloz. Se habla de un evento privado, selecto, al que asistieron medios de comunicación cuidadosamente elegidos, productores de renombre y algunos allegados a las estrellas, donde, en una atmósfera de gran expectación, se desveló el proyecto. Y las primeras imágenes que comenzaron a circular de ese evento, de Kan y Demet juntos, riendo, compartiendo miradas, son simplemente espectaculares, deslumbrantes. Se les veía radiantes, sonrientes, relajados, y con esa conexión magnética que parece no haberse desvanecido en absoluto con el paso del tiempo. Las especulaciones sobre la trama de este nuevo proyecto no se hicieron esperar, claro está, convirtiéndose en el tema de conversación principal. ¿Será una historia romántica que nos recuerde la dulzura y la pasión de Erkencikus? O quizás algo completamente diferente, un giro inesperado, un drama intenso que explore las profundidades de sus capacidades actorales, una comedia audaz que nos haga reír a carcajadas, o incluso un thriller oscuro que desvele facetas inéditas de sus personajes y de ellos mismos como artistas? Los productores han sido extremadamente reservados al respecto, manteniendo un secretismo casi total para generar aún más expectación, para mantenernos al borde del asiento, ansiosos por saber más. Pero lo que sí se rumorea, y esto es para los más atentos, para los que buscan los detalles más jugosos, es que el guión ha sido escrito pensando específicamente en ellos dos, aprovechando sus fortalezas individuales y el innegable potencial de su química. Imaginen el poder, la fuerza arrolladora de una historia creada a medida para dos de las estrellas más brillantes y carismáticas del momento. Además de la noticia central del nuevo proyecto, hay otros detalles que han captado poderosamente la atención. Se habla, y esto es un punto clave, de una colaboración internacional de gran calado. Esto significa que muy probablemente veremos esta producción en plataformas de streaming globales, llegando a audiencias mucho más amplias de las que ya conquistaron con sus trabajos anteriores. El mercado internacional es un terreno que tanto Kanyaman como Demet Özdemir han explorado activamente en los últimos años, y este proyecto parece ser la culminación perfecta de esas aspiraciones, un puente hacia nuevas fronteras del éxito. Esto también implica, de manera lógica, una inversión considerable en la producción, lo que sugiere, con un alto grado de probabilidad, que estamos ante algo de una calidad excepcional, con escenarios impresionantes, una dirección impecable y, por supuesto, un elenco estelar que complementará a nuestros protagonistas. La fecha del 28 de septiembre de 2025, como les decía al principio, se ha grabado a fuego en la memoria de los fans de Kanyaman y Demet Özdemir. Se ha convertido en un hito, en un día que recordarán para siempre. Es el día en que se confirmó que la magia, esa chispa inconfundible que tanto admiramos y que nos cautivó, no se ha extinguido, sino que ha resurgido con más fuerza que nunca. Es el día en que se abrió de par en par la puerta a un nuevo capítulo en sus carreras, un capítulo lleno de promesas, de expectativas. Y de un potencial ilimitado.
Y la forma en que la noticia se desarrolló, desde las primeras filtraciones casi clandestinas hasta la confirmación oficial y resonante, ha sido un verdadero espectáculo mediático, un evento que ha mantenido al mundo del entretenimiento en vilo. Ahora, para ser completamente honestos, siempre existe un punto de controversia, de debate, de opiniones encontradas, cuando surgen este tipo de noticias tan impactantes. Algunos fans, quizás por un apego muy fuerte a la imagen de sus personajes anteriores, o por la nostalgia de lo que ya vivieron, podrían sentir cierto recelo, cierta cautela ante un nuevo proyecto. Otros, por el contrario, estarán eufóricos, rebosantes de alegría, ansiosos por verlos juntos de nuevo, como si fuera ayer. Y luego están los escépticos, aquellos que con una mirada crítica, quizás se preguntan si podrán repetir el éxito arrollador del pasado, si la magia se repetirá. Pero algo es absolutamente seguro, innegable, la expectación es máxima, descomunal. Las redes sociales, como es habitual, se han convertido en el epicentro de la conversación, del debate, de la pasión desbordada. Los comentarios van desde expresiones de pura felicidad, de admiración incondicional, hasta análisis profundos y detallados sobre las posibles implicaciones de esta colaboración. Se debate sobre el género de la nueva producción, sobre los posibles directores que podrían estar al mando, sobre los demás actores que podrían unirse al elenco, creando un universo de posibilidades. Es fascinante, casi hipnótico ver cómo un anuncio así puede movilizar a tanta gente, generar tantas emociones y provocar tantas opiniones diversas y apasionadas. Lo que hace que esta noticia sea particularmente intrigante, además de la unión de dos estrellas, es el factor tiempo. Han pasado varios años desde Erkencicus. Ambos actores han evolucionado de manera significativa. Han asumido roles más complejos, han madurado como profesionales, han experimentado y aprendido en sus trayectorias individuales. Un nuevo proyecto conjunto no será, bajo ninguna circunstancia, una simple repetición del pasado. Será una evolución, una demostración tangible de cómo han crecido, de cómo han aprendido, de cómo su conexión, ya sea profesional o simplemente una química de trabajo excepcionalmente fluida, sigue siendo tan poderosa como siempre. Además, el hecho de que la noticia se haya mantenido en secreto hasta el último momento posible, y que el anuncio haya sido tan cuidadosamente orquestado, demuestra la enorme importancia que se le está dando a este proyecto. No es algo improvisado, ni una decisión a la ligera, sino una estrategia cuidadosamente planificada, con objetivos claros y ambiciosos. Y eso, amigos míos, nos da aún más motivos para creer, para ilusionarnos, que estamos ante algo grande, algo monumental. Algo que podría marcar un antes y un después no solo en sus carreras individuales, sino también en el panorama del entretenimiento internacional. Ya estamos empezando a ver las primeras reacciones en los medios internacionales, y la cobertura es extensa, casi abrumadora. Periodistas de renombre, críticos de cine y televisión, y los portales de entretenimiento más influyentes de todo el mundo están haciéndose eco de esta noticia, analizándola, comentándola, celebrándola. Es un claro indicador de la influencia global y del alcance masivo que tienen Can Yaman y Demet Özdemir como figuras del entretenimiento en la actualidad. En resumen, el 28 de septiembre de 2025 no fue solo un día más en el calendario, un simple número. Fue el día en que la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir nos recordó, de manera contundente, que la magia puede resurgir, que las conexiones especiales pueden ser reactivadas con una fuerza renovada, y que el talento, cuando se une de la manera correcta, tiene el poder de crear momentos verdaderamente impactantes, inolvidables. La expectativa por ver qué nos depara este nuevo e ilusionante proyecto es enorme, gigantesca, y nosotros estamos aquí, en primera fila, listos para seguir cada paso, cada detalle, cada secreto y compartirlo al instante con todos ustedes, nuestra querida comunidad. Así que, queridos espectadores, espero sinceramente que esta información les haya parecido tan emocionante, tan vibrante como a mí. Ha sido un verdadero placer, un honor compartir este momento de intriga, de expectativa y de pura emoción con todos ustedes. Ahora, me encantaría, de corazón, saber su opinión. ¿Qué piensan de este anuncio que ha revolucionado todo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver protagonizado por Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Una comedia romántica, un drama intenso, una aventura épica? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, los leo todos, uno por uno. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha mantenido al borde del asiento con la adrenalina a tope, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a crecer, compartirlo con todos sus amigos.
sus contactos y por supuesto si aún no lo han hecho suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas, primicias y noticias impactantes que están por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más emociones. Hasta entonces cuídense mucho.